Y muy bien, saludamos hasta ahora a la doctora Ana María Vesga, ella es presidente de ASEMI. Doctora Ana María, muchas gracias por darnos unos minutos. Buenos días. Hola Luis Carlos, buenos días para ti y todos los que nos ven esta mañana. Hay mucha controversia en el sector de salud en estos días, sobre todo después de las afirmaciones del presidente Gustavo Petro. Y quisiera empezar con una que es muy puntual, que es la deuda que tienen las EPS a el gobierno colombiano. El presidente dice que son 100.000 millones de pesos, 100.000 billones de pesos. ¿Es esa una cifra correcta? Bueno, el presidente afirmó anoche que la deuda de las EPS con el sistema eran 100 billones de pesos y hay que decir que esa es una cifra que no tiene soporte en ningún estudio, en la información financiera del sistema y pues por lo tanto irrebatible en términos técnicos. Recientemente la Contraloría, en el último informe que publicó hace 2 semanas, hablaba de unas deudas cercanas a los 33 billones de pesos, que se parece mucho a lo que están registrados en los estados financieros de EPS y IPS si uno tomara eh, toda la deuda de las EPS, hoy 14 billones de pesos, la deuda de la nueva EPS que puede estar por el orden de 10 billones, más unas deudas contingentes, estaríamos más bien hablando de esos 33 billones de la Contraloría, pero definitivamente nunca de los 100 billones de pesos que habla el presidente. El presidente dice en su intervención que él llega al cálculo de los 100 billones ajustando por inflación la deuda actual. Lo que pasa es que pues omite que los estados financieros bajo norma contable pues se van actualizando a precios de mercado año a año, entonces pues que ese ejercicio de corrección pues básicamente no procede desde el punto de vista contable ni financiero. El presidente, ¿por qué creen ustedes está tan duro con las EPS y con el sistema de salud? Porque, digamos, aparte de esa alocución que fue tan compleja, que tenía varias cosas, el fondo que uno pensaría tenía era un ataque o un golpe a el estado de las empresas de salud. ¿Por qué creen ustedes que el presidente en este momento está tan enfocado en este tema? Pues lo dijo desde un inicio, para el presidente eh, en su plan de gobierno y rápidamente lo anunció su ministra, pues la transformación del modelo de salud empieza por eliminar o por limitar al máximo el rol que cumplen las EPS en lo que llamamos el sistema de aseguramiento. Entonces, en tanto para ellos la EPS es simplemente, y así lo han dicho, un intermediario, pues en la medida, inicialmente Carolina Corcho, la ministra, decía el primer proyecto era eliminarlas, fueron finalmente evolucionando a dejarlas haciendo muy pocas cosas, pero evidentemente en la concepción de ellos del sistema, la EPS preferiblemente no existiera. Lo que pasa Sí. es que han entendido con el tiempo que las capacidades de las EPS en el sistema no son fácilmente reemplazables si no hay otro agente que haga esa gestión frente a los usuarios y esa gestión financiera también. Entonces, por eso el discurso ha ido cambiando en que se queden, pero se queden haciendo poquito. Esa es básicamente, Luis Carlos, la razón de ser. Claro. No ajustan. Claro. Doctora Ana María, también en las últimas horas se ha conocido que Keralty va a demandar al gobierno nacional por las declaraciones del presidente que dice que el dueño de Keralty es un criminal en Colombia. Eso es lo que está pasando puntualmente, pero en términos generales hay también en todo este sector preocupación por estos ataques al sector. Desde luego, Luis Carlos, porque lo que ha generado finalmente, a ver, la conversación con el gobierno ha sido muy difícil, el tránsito de la reforma en el Congreso ha sido muy difícil, la hostilidad ha estado pues permanente. Yo creo que todos los adjetivos que a uno se le pasen por la cabeza, que se le puede decir a un sector y a unos empresarios, se le han dicho a las EPS y a los dueños de las EPS. Entonces, esto finalmente lo que ha generado, además de un tema reputacional muy complejo para las EPS, lo que ha generado es una desconfianza también en el sistema, en donde pues hemos visto intervenciones arbitrarias, hemos visto medidas respecto del financiamiento también arbitrarias que no se han tomado
y que finalmente requiere el sistema para poder atender bien a la población. Entonces, esto ha sido un proceso marcado por la pugnacidad, por los juicios, donde realmente cualquier cosa se puede esperar. En términos prácticos, esta pelea del gobierno con el sector salud, que se ve manifestada en estas dos cosas en estos últimos días, en estas aseveraciones del presidente, ¿cómo está afectando a la gente? ¿La gente cómo se está afectando en términos de salud con todo esto? Muchísimo. Lo que estamos viendo es, te diría dos cosas importantes. Una, desde la percepción, no es menor. Si vemos las últimas encuestas que miden el sentimiento de los colombianos respecto de cómo están viendo el país, está apareciendo ya en las dos recientes encuestas la salud en primer lugar. Cuando a los colombianos nos preocupan muchas otras cosas, nos preocupa el ambiente político, nos preocupa la seguridad física, pues bueno, estamos viendo que salud puntea. Hay una percepción de deterioro del sistema. Lo segundo, hay un incremento material de quejas y reclamos y de tutelas. Estamos hablando de que solamente en quejas y reclamos hay un incremento en un año de más del 60%, en tutelas de cerca del 30%, pero vamos a lo que estamos viendo todos los días en los medios, lo que oímos de nuestros familiares, en lo que nos pasa a todos, es la dificultad de una entrega de medicamentos, la dificultad de acceder a una cita, y esto está teniendo un efecto que seguramente se va a poder medir en un periodo de tiempo más largo, que es la injerencia, la afectación, el daño al estado de salud de las personas, porque las salas de urgencias, y no lo sabemos por los prestadores en el sistema, están llenos de personas que llegaron porque no fueron atendidas, porque tuvieron que suspender un tratamiento, porque llegaron tarde a un diagnóstico. Entonces, eso al final termina empeorando la situación de salud de las personas y costándole mucho más al sistema de salud. Claro. ¿Hay alguna manera de conocer también el daño que tienen las compañías proveedoras de salud? Porque también otra de las variables, otra de las manifestaciones de este problema de la crisis de salud es no solamente los pacientes, sino también las compañías y lo que en el momento se llamó el chuchushu. Ese chuchushu de lo que tiene usted conocido, de lo que se conoce, la salud de las compañías, ¿cómo está? Muy mal, yo te hablaría particularmente en el caso de las EPS, y hablemoslo por indicadores financieros, pues agregado, las EPS tienen hoy patrimonios negativos de 14 billones de pesos. Es decir, se erosionaron sus patrimonios, los recursos que se han recibido para financiar el sistema no han sido suficientes. Entonces hay unos agentes, unas aseguradoras en una situación patrimonial muy crítica. Pero si bajamos a lo que está pasando en prestadores, todos los días estamos viendo anuncios de hospitales que dicen tenemos que cerrar los servicios de atención de urgencias, o tenemos que cerrar camas pediátricas, o tenemos que cerrar camas de obstetricia, médicos que se quejan y dicen no estamos recibiendo nuestros pagos. Entonces, a Sí. nivel de prestación muy crítico. Y si nos vamos al tema de los medicamentos, pues el enorme problema de falta de disponibilidad de medicamentos en el país no es porque los medicamentos no lleguen, es porque los medicamentos, en tanto no se está haciendo el pago a los laboratorios y a los operadores logísticos, y recordemos, el principal operador logístico del país en Ley 1116 recientemente y en una situación financiera también muy crítica. Entonces sí, realmente aquí ha habido un shu. Sobre los medicamentos, que también es un tema que ha estado en el foco del presidente y en el foco de la gente, ¿qué pasó con los medicamentos de Colsubsidio? ¿Ustedes tienen información sobre esos medicamentos que supuestamente estaban represados o son un flujo normal? Esto de las 11.800 unidades que estaban en bodegas de Colsubsidio, ¿tiene usted información sobre esto? Bueno, no de manera concreta, y mal podría decir qué pasó, pero sí hay dos realidades. O sea, los operadores logísticos, los gestores farmacéuticos operan como opera cualquier centro de distribución con inventarios. Es decir, pensar que es pecaminoso llegar a una bodega de Colsubsidio y encontrar medicamentos en stock o en una bodega,
pues es como llegar a la panadería y no encontrar pan en los stands, ¿sí? Claro, claro. Digamos, eso es parte, entonces ahí, por principio, pues uno dice, ahí no hay ni ocultamiento, ni se está evitando entregar los medicamentos, no, o sea, ellos manejan inventarios. Lo segundo es, no han entendido en este diálogo con el gobierno que es que, pues los proveedores no despachan si no les pagan ni el gestor, ni el laboratorio. La verdad es que, pues, como en cualquier negocio, lo que pasa es que Claro. también es pecaminoso decir negocio, porque entonces la salud es un negocio. No, vámonos un poquito más allá. La salud, hay unos operadores que funcionan y que entregan por un pago. Entonces es una relación comercial pura y simple, donde también, y lo decía hoy, le leí una entrevista al presidente Colsubsidio y decía, bueno, Famisanar nos ha pagado, pero es que no ha dicho cuánto nos debe. Claro. Entonces, creo que ahí hay un poco más de tela de donde cortar, pero te repito, no tengo información de primera mano. Entonces, haciendo como una conclusión de esta entrevista, doctora Ana María, a raíz de toda esta pelea del gobierno, la gente está recibiendo un peor servicio, las empresas se están quebrando. ¿Quién está ganando aquí? Nadie. Nadie, nadie, porque los usuarios y los pacientes, que es por donde debemos iniciar esa pregunta, la están pasando muy mal. Están viendo su salud deteriorándose, están viendo enormes dificultades, es decir, el sistema no está mejor hoy que hace 3 años. Las instituciones, desde los prestadores que tienen ese contacto directo con los pacientes, los médicos y las aseguradoras EPS, pues como te acabo de decir, todas en complejísima situación. Sí, Y yo creo que para el gobierno también es una papa caliente, es una papa caliente, sí. muy complejo. Si tocara reconstruir todo lo que se ha destruido en estos últimos años, ¿se puede reconstruir? ¿Cuánto tiempo tomaría? Puedo a partir de la premisa de que evidentemente estábamos en una mejor situación, siempre susceptible de mejorar, sin duda, la del sistema de salud, siempre. Lo que pasa es que nos estamos dando cuenta que el sistema no era tan malo como nos estaban diciendo y que realmente estaba en unas mejores condiciones comparativamente con el resto de la región. ¿Cuánto se demoraría en reconstruir todo lo que se ha perdido en estos últimos años? Esa es una pregunta muy difícil, Luis Carlos, pero yo arrancaría diciendo dos cosas. Lo primero es entender, y tú bien lo dices, el sistema ya cambió. Si hoy tenemos un sistema con 30 millones de colombianos administrados por el gobierno, eso supone que algo tiene que suceder con esa población o bien con un administrador público. Difícilmente esas EPS volverán a manos de sus originales dueños. Entonces, ahí hay una situación inicial compleja. Lo segundo es, hay un problema de financiamiento muy serio que tiene que resolverse como gran problema de a pedacitos. Entonces hay que buscar unas medidas de liquidez inmediata para que vuelva a haber ese flujo de recursos que normalice la operación, pero hay que pensar a futuro cómo vamos a financiar esto. Y una cosa muy importante, y cierro con esto, hay que recuperar la confianza. La verdad es que pues increíblemente durante la pandemia el sistema de salud fuimos, no nos faltaron adjetivos para decir los héroes, para de verdad destacar el Claro. gran trabajo de todos los actores del sistema. Hoy son villanos, todos, sin excepción, vampiros, villanos, ladrones. Entonces, creo que bajarle el tono a eso, recuperar el diálogo técnico. Aquí hay instituciones muy valiosas que lo hacen muy bien, EPS que lo hacen muy bien, no quiere decir que haya otras que no lo han hecho mal, prestadores maravillosos, o sea, este es un sistema donde hay con quién, pero se necesita recuperar el diálogo, recuperar la confianza y bajarle la pugnacidad a la conversación. Es la doctora Ana María Vesga, presidenta de ASEMI. Muchísimas gracias por darnos unos minutos esta mañana. Es usted muy amable, muy gentil. Luis Carlos, muchas gracias para ti, feliz día. Gracias, buen día. Lo que pasa, lo que importa, lo que otros no dicen. Esto es Vélez por la mañana de B2 en la radio digital 100% independiente. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.